En nuestro país tiene una historia de cuantiosos conflictos en ámbitos políticos y sociales. Esto ha hecho que se ponga a prueba la democracia y su convivencia, lo cual en estos últimos años el Perú ha pasado por un sinfín de crisis constitucionales, sanitarias y económicas, que lo único que ha ocasionado es un gran disgusto y una movilización popular. Y para resaltar lo mencionado, tenemos un episodio reciente que ocurrió en el mes de diciembre del año de 2020, cuando se desató una ola de protestas sociales en todo el país, tras el arresto y juicio del expresidente Pedro Castillo. Las manifestaciones exigen una convocatoria a nuevas elecciones y un cambio en el sistema político antidemocrático y corrupto. Ante esta problemática, el gobierno de la actual presidenta, que es Dina Boluarte, enfrentó este reto para poder establecer una mejor seguridad y orden público para todos los peruanos. Para ello, recurrió al uso de las Fuerzas Armadas, quienes tomaron cartas en el asunto y aplicaron el debido protocolo para estos casos. Sin embargo, este acto fue fuertemente cuestionado por varios grupos sociales, quienes acusaron al gobierno actual de infringir los derechos humanos de las personas participantes en estas manifestaciones. Frente a este contexto, nosotros como grupo nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es indubitable la acusación sobre la Amnistía Internacional acerca del sesgo racista en la represión de las protestas en el Perú? A continuación se argumentará que el sesgo racista en la represión de las protestas en el Perú es una falacia y que está basada en datos defectuosos. Bueno, ahora hablaremos sobre un argumento que sustenta nuestra tesis, que es la falta de evidencia empírica que demuestre la acusación de Amnistía Internacional. Pues esta organización gubernamental publicó un informe en el que afirma la represión estatal durante las protestas sociales, evidenciando un marcado sesgo racista, basándose en los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo y del Perú, y en el análisis de imágenes, videos y testimonios. Sin embargo, esta afirmación es cuestionable por distintas razones. Primero, los datos recopilados de la Defensoría del Pueblo no son concluyentes ni definitivos, sino preliminares y sujetos a una verificación. La propia Defensoría del Pueblo reconoce que el presente reporte tiene caracteres preliminares y que se encuentra sujeto a actualización permanente conforme se vaya recibiendo nuevas informaciones. Por lo tanto, no se puede tomar como base para emitir un juicio tan grave y contundente como el de sesgo racista. Segundo, el análisis de imágenes, videos y testimonios no es suficiente ni riguroso para establecer una relación causal entre la identidad técnica o cultural de los manifestantes y la presión estatal. El informe de Amnistía Internacional se basa en una muestra limitada, parcial de fuentes visuales y orales, que pueden estar sesgadas por la subjetividad, la manipulación o la desinformación. Además, el informe no considera otros factores que pueden influir en la dinámica. Los resultados de las protestas, como el nivel de violencia, el grado de organización, la ubicación geográfica o el contexto político. Por estas razones se puede concluir que el sesgo racista en la represión de protestas en el Perú es una falacia basada en datos incompletos, interpretaciones sesgadas y prejuicios ideológicos. Pues como segundo argumento que sustenta nuestra tesis, hablaremos de la existencia de otros factores que explican la dinámica y los resultados de las protestas. Esos factores tienen que ver con características propias de las manifestaciones, que fueron heterogéneas, espontáneas y masivas, y con las condiciones contextuales en las que se desarrollaron, que fueron complejas, cambiantes y muy conflictivas. Primero, las manifestaciones fueron heterogéneas en cuanto a su composición social, sus motivaciones, sus demandas. No se trató de un movimiento único y uniforme, sino de una pluralidad de actores y sectores sociales que movilizaron por diferentes razones y con diferentes objetivos. Entre ellos se encontraban estudiantes, universitarios, trabajadores informales, sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, colectivos feministas, grupos religiosos, entre otros. Cada uno de ellos tenía sus propias agendas y reivindicaciones, que no siempre coincidían o se articulaban entre sí. Segundo, las manifestaciones
fueron espontáneas en cuanto a su origen y su desarrollo. No hubo una convocatoria previa ni una dirección centralizada, sino que surgieron como una reacción inmediata y popular ante la crisis política generada por el juicio político y el arresto del expresidente Pedro Castillo. Tampoco hubo una estrategia definida de un plan de acción coordinado, sino que fueron adaptando a las circunstancias y a las oportunidades que se presentaban. Esto implicó un alto grado de improvisación e incertidumbre. Estos factores influyeron mucho en la dinámica y los resultados de las protestas, determinando su intensidad, su duración y su desenlace. Por un lado, estos factores favorecieron la expresión de la ciudadanía y la presión social para el cambio político, ¿sí? Por otro lado, estos factores dificultaron el control y la gestión de las protestas por parte de las autoridades, quienes tuvieron que enfrentarse a un escenario complejo, cambiante y conflictivo. En conclusión, el sesgo racista en la represión respecto a las protestas en el Perú es una falacia, ya que no está sustentada en evidencia efectiva ni mucho menos en algún tipo de análisis riguroso. La acusación de Amnistía Internacional tiene falta de recursos, por ello es infundada, ya que no solo desvirtúa la realidad de lo ocasionado, sino que también causa confrontación entre los ciudadanos. Además, el sesgo racista es un problema que desvía la atención de los verdaderos problemas que enfrenta nuestro país, lo cual nosotros como equipo queremos proponer lo siguiente para superar este problema. En primer lugar, debemos incrementar el respeto y la condescendencia entre los distintos grupos de tipos sociales y políticos del país, reconociendo su diversidad y su aporte al desarrollo del país, así como también aplicar una sanción a las personas responsables que han cometido actos de violencia en las protestas, ya sea por parte de los manifestantes como también de los agentes del orden. Además, debemos desestimar el informe de Amnistía Internacional y exigirle una rectificación y una disculpa pública por su falta de ética y rigor en el asunto.